Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Crear y Emprender. Hoy vamos a estar hablando de 3 cosas productivas que podés hacer antes de finalizar el año. Esa sensación que tenemos muchas veces de que cuando estamos terminando el año como que estamos desesperados porque algo se cierre y que finalmente podamos reiniciar el sistema de alguna forma. En realidad tiene que ver más con una cuestión de hábitos y mentalidad nuestra que lo que realmente se reinicia, todo continúa, o si nosotros queremos de verdad seguir arrastrando ese agobio, lo vamos a seguir haciendo. Entonces, lo que te propongo es un cierre de año diferente, un cierre de año que tenga estas 3 cosas productivas que te vengo a traer, que podemos accionar y que nos van a tranquilizar en cuanto a qué es lo que tenemos sobre la mesa y cómo vamos a continuar los siguientes pasos. Porque todavía, al día de hoy que te estoy hablando, nos quedan 2 meses del año, por lo que todavía tenemos tiempo para hacer ciertas cosas. Y quiero traerte primero una frase, quiero comenzar con una frase que me parece que captura la esencia de lo que vamos a compartir en este episodio. Y la frase dice que muchas personas piensan que les falta motivación cuando en realidad lo que les falta es claridad. Y de eso se trata, entender cuál es la diferencia entre ese año que se siente pesado, agobiante, como una mochila que tenés en una carga que no podés liberar, con diferencia de un año que se sienta mucho más liviano, sin estrés, con motivación también, pero sobre todo también con esta sensación de estoy haciendo lo que realmente toca hacer y lo que quiero hacer y lo voy disfrutando. Entonces vamos a ver lo primero que te recomiendo. Lo primero, la primera cosa productiva, que en realidad son como acciones productivas que vamos a ver hoy, la primera acción productiva que te recomiendo hacer es hacer una lista de cosas por terminar. A nuestro cerebro le encanta poder dar cierre de cosas, porque si no es como que tenemos una maquinaria constante que nos está recordando lo que está todavía sobre la mesa, lo que está pendiente, aquello que no accionamos o que ni siquiera cerramos. Entonces, a esto viene con el hacer una lista de cosas por terminar. Te recomiendo tomar proyectos que tengas abiertos, que tengas iniciados, que quizás no hayas terminado de cerrar o que sí hayas terminado de cerrar pero no diste un cierre definitivo. Esos proyectos, lo que te recomiendo es hacerte algunas preguntas. Una de ellas es qué sé sobre este proyecto, es decir, qué información tengo al alcance sobre este proyecto para saber reconocer si es algo que necesito avanzar o si es algo que necesito darle un cierre. A veces hay proyectos que necesitamos darle un cierre porque es antes de tiempo, antes de terminarlo, pero nos damos cuenta de que no tiene sentido con nuestras propuestas ahora o con nuestros objetivos a futuro. Y en ese caso yo siempre recomiendo al finalizar un proyecto tener como un mínimo párrafo de resumen de proyecto, es decir, darle un cierre con información valiosa para nuestro yo futuro o personas futuras que vean ese proyecto, que sepan de qué va, que sepan de qué se trata, que sepan también por qué le dimos cierre a este proyecto antes de tiempo, qué decisiones tomamos. Pero si en el caso de que no sea por cierre de proyecto necesitamos seguir accionando porque aún no está finalizado, cuando tenemos todos esos proyectos sobre la mesa podemos preguntarnos también qué tipo de información necesito para continuar avanzando, qué cosas necesito buscar. Quizás se trate de buscar información en algún lugar donde tenga que hacer una lectura, un libro, puede ser también escuchar podcasts, ver videos y ahí poder apuntármelo para que ya me quede un recuento de las cosas que debería estar haciendo. Por otro lado, también puedo preguntarme quién puede darme información sobre este proyecto, porque a veces pensamos que tenemos que buscar todo nosotros, pero podemos también tirar de contactos y ver qué personas pueden ayudarnos y colaborar en estas cosas que tenemos pendientes, que quizás no tenemos toda la información y necesitamos buscarla de alguien o con más experiencia o que ya haya pasado por algo similar y que nos pueda dar una mano y destrabar una situación. Esto a mí me ayuda muchísimo para poder reconocer cuánto tengo sobre la mesa, qué voy a dejar de lado en este momento y qué cosas necesito tomar decisiones y accionar para saber a quién contactar o, como te decía antes, qué escuchar o qué leer. Otra cosa es que hagas una lista de ideas sin forma, es decir, todas esas ideas que quizás no tienen una estructura o que están en nuestra cabeza dando vueltas, de esas que nos vamos a dormir pensando que me encantaría hacer esto o diciéndole a otras personas. Muchas veces nos encontramos diciéndole a alguien que queremos hacer algo y eso al final de cuentas, si no se baja a un lugar en concreto, nos pesa. Nos pesa de la manera en la que estamos hablando, ¿no? De que al final nuestro año se siente pesado cuando en realidad es porque está todo acá y necesitamos bajarlo a algún lugar. Entonces te recomiendo hacer esa lista para saber qué cosas están drenando tu energía y qué cosas vale la pena
prestarle atención. En esto vamos a hablar mucho sobre ese prestar atención que siempre menciono. Por otro lado, los mensajes pendientes. Y los mensajes pendientes tienen que ver tanto con clientes como también con propuestas. Si hay temas relacionados, por ejemplo, a algún tipo de propuesta que todavía no tenga una cierta forma o que no presupuestaste, cosas que necesitas resolver, pedir feedback también a clientes. Es un buen momento cuando en este momento estamos haciendo como un cierre, entender quizás a algún cliente que me quedó sin pedir feedback, sin pedir testimonio, tener como ese orden también estratégico para poder resolver esta parte de los pendientes que tengo en mente y también dentro de todo el negocio. Todos estos puntos que estoy mencionando lo que hacen es aliviarnos y sacarnos peso, liberarnos. Y lo que hace es que determinamos justamente a qué le estamos prestando atención, porque a lo que le prestamos atención de alguna manera es lo que existe en este momento. Entonces, tómatelo de esa manera y te recomiendo mucho hacer esta primera acción, que es la de la lista de cosas por terminar. Por otro lado, también tenemos la segunda acción productiva para terminar el año del orden financiero. Y con esto me refiero a tener claridad en las finanzas, a entender dónde estamos posicionados. Con esto vamos a revisar y ver claramente dónde estamos parados para tener mucha paz mental, para entender dónde estamos y quizás también no hacer más grande una situación. Porque me está pasando en este último tiempo que estoy hablando con varios emprendedores que de repente tuvieron un mes o 2 meses que son malos, que no recibieron consultas de presupuestos o que no tenemos nuevos clientes, por ejemplo. Y es un muy buen mes para entender en dónde estamos parados y si realmente tenemos que preocuparnos o tenemos que tomar ciertas decisiones. Pues a veces amplificamos un montón esta situación cuando en realidad cumplimos con un montón de objetivos financieros a lo largo del año, pero lo que pasa es que como no los revisamos, no somos conscientes de esto. Y acá te recomiendo revisar la rentabilidad de tu negocio, revisar los ingresos y evaluar si realmente está siendo rentable o cuánto también es el ingreso mensual promedio para tu negocio. Los gastos, acá te recomiendo mucho entender cuáles son los gastos que estás teniendo, qué gastos hiciste a lo largo del año, pero también sobre todo hacer mucha revisión particularmente de las herramientas que estamos pagando. A veces pagamos un montón de herramientas sin darnos cuenta, tenemos un montón de gastos a lo largo del mes que al final hacen que las cuentas no nos terminen de dar o que no sabemos muy bien por dónde se nos está yendo dinero, pero tiene que ver con esto. Quizás pausar ciertas herramientas que ya no estás usando, evaluar, por ejemplo, yo hace tiempo que evalué el pago anual que tiene un descuento sobre ciertas herramientas, entonces algunas las pasé a anualizadas para que tenga ese descuento y para que no fuese tanto a nivel mensual y de esa forma bajar un poco la cantidad de gastos. Esto te lo recomiendo mucho hacer antes de cerrar el año para que justamente liberes todo esto y te dediques a la planificación del próximo año con mucha más claridad y tranquilidad. Por otro lado, lo último que te invito a analizar en esta acción, en esta segunda acción productiva, es el analizar el sistema de captación de clientes. A veces me pasa que hablo con personas que me cuentan esto de los referidos, que siempre comento de que están acostumbrados a tener muchas personas que llegan por referidos. ¿Y qué pasa cuando llega un punto en que los referidos no vienen? Es decir, no nos vienen nuevos clientes. ¿Qué pasa en ese momento? Bien, acá es donde es importante tener un flujo constante de clientes. Tener un sistema que accione para que ese flujo funcione, porque no podemos depender de que las personas nos recomienden. Entonces, acá es clave saber identificar si tengo este sistema funcionando o no tengo este sistema de funcionamiento y necesito hacer ajustes. La falta de este sistema de captación lo que hace es que perdamos tiempo, que por momentos perdamos la cabeza, si pasa esto que dejan de llegarnos personas, y también hace que sea un problema depender de otros. Entonces, acá lo que te invito a reflexionar son 3 preguntitas que tengo anotadas acá, que es ¿cómo estás comunicando tu negocio? ¿En qué canales estás comunicando y atrayendo personas? Después de que la persona llega a tu negocio, ¿desde qué lugar llegan esos clientes y qué ven? ¿Qué es lo primero que ven? ¿Ven una web? ¿Ven una propuesta? ¿Ven tus contenidos? ¿Cuál es la primera acción que debe tomar esa persona para que nosotros realmente nos acerquemos con una propuesta a ese cliente ideal? ¿Y qué cosas le estamos ofreciendo? ¿Qué propuestas tengo a nivel
de temporalidad en el negocio, porque esto también es muy importante y es algo que quizás no analizamos, sobre todo cuando somos negocios de servicios con muchas propuestas uno a uno. A veces nos cuesta ver como ese ecosistema que necesitamos crear. En un episodio anterior te hablé de esa creación de ecosistema que te conté mi recorrido y creo que es fundamental empezar a pensar qué propuestas tengo activas a lo largo del año para que cuando lleguen las personas, no por referidos, según mi sistema de captación, realmente tengan algo que sea interesante, que sea una propuesta interesante para ellos. Y acá es un punto que creo que es muy interesante. La tercera cosa estratégica y una acción productiva que te recomiendo el día de hoy es el análisis de resultados. Y de esto me vas a escuchar hablar bastante porque estamos en la previa del lanzamiento de mi taller Planifica, Crecer y Disfrutar, donde hablamos mucho sobre esta revisión anual. Porque si no analizamos esos resultados y no hacemos una revisión de lo que vamos haciendo a lo largo del año y saber exactamente qué está funcionando, qué no, qué lo que está funcionando puedo quizás meter mucha más energía y amplificar mucho más de eso que se está haciendo para que funcione mejor todavía y qué cosas quizás se me están yendo energía y dinero también por no revisarlo. Y este análisis de resultados te invito a tomarte 5 minutos y que pienses a lo largo del año y a lo largo de lo que va este tiempo, qué 3 cosas funcionaron bien, qué 3 cosas funcionaron mal, qué cosas quizás están funcionando pero no como deberían y quizás necesitan ajustes, a dónde le puedo meter mucho más energía o dinero también para que esto funcione mejor. Y esto tiene mucho que ver con el enlace anterior, ¿no? Con lo que decía antes del tema del sistema de captación. Estamos hablando de que un negocio está constituido por procesos, por sistemas, por cosas que van sucediendo, tareas que se van sucediendo a lo largo del tiempo que traen ciertos resultados o no. Si nosotros no somos capaces de revisar esos procesos, lo que nos va a pasar es que va a empezar a fallar cosas y no vamos a saber muy bien identificar desde dónde están fallando o a qué hacerle ajustes. Y ese es en el momento en que empezamos a tirar como para todos lados ideas, estrategias, conceptos, inversiones, muchas veces en publicidad que veo, que al final eso hace que no tengamos una coherencia estratégica, sino que tiremos al azar porque necesitamos clientes. Y eso se nota. Eso se nota en la venta, se nota en las redes, se nota en lo que hacemos y cómo, desde qué lugar lo hacemos y hace que vayamos acumulando esa energía constantemente y lleguemos a ese final de año colapsados, cansados. Así que acá te recomiendo hacerte esas preguntas y tener como un análisis de esa y tener unas conclusiones sobre esto que estás revisando, ¿no? Sacar conclusiones sobre esto. Estás también accionando y desde qué lugar lo estás haciendo. Y esto tiene que ver con otro punto que te quería traer el día de hoy, que tiene que ver con la mentalidad. Porque todo muy bien con hacer 3 cosas productivas y sobre todo temas estratégicos de negocio y movimientos de negocio, pero también hay que pensar en ese otro lado, ¿no? Que tiene que ver que la persona que sos hoy no es la misma persona que sostuvo una cierta estrategia o un cierto crecimiento anteriormente y vamos evolucionando. Entonces, a mí me gusta mucho esta pregunta de cuál es la versión que necesito crear de mí misma para tener otro tipo de problemas y sostener otro tipo de estrategias que realmente hagan que crezca y no que me quede en lo común o en lo conocido o en mi zona de confort donde ya sé cómo funcionan las cosas y por lo tanto ya sé de qué quejarme, ya sé de qué cosas tengo que tirar, ya sé de qué cosas necesito crear y quizás necesito evolucionar, como ese upgrade de alguna manera de nuestra propia versión, pero más de acá que de lo estratégico en sí. ¿Por qué? Porque justamente hace poquito hablaba con otro emprendedor que estábamos hablando de esta idea, ¿no? De primero viene la mentalidad, después la estrategia. Porque si yo tengo una súper estrategia delante mío, que sé que a otras personas ya le ha funcionado, ya ha tenido resultados con otras personas, pero mi mentalidad todavía sigue en la versión 1.0, y quizás me vaya a costar más o quizás directamente ni me funcione porque no tengo la capacidad de ver estratégicamente esa parte de mi negocio o esa otra posibilidad que tengo abierta. Entonces acá me parece interesante como hacer ese análisis y
entender esta pregunta, ¿no? ¿En qué tipo de persona me tengo que convertir para poder pasar a un siguiente paso y entender cuál es la siguiente versión? Otra cosa importante que quería comentarte es sobre crear tu ambiente de concentración. Es decir, dedicar tiempo y espacio a que estas 3 acciones productivas que te digo realmente se lleven a cabo y se lleguen a cabo con tu 100% de concentración y dedicación. Porque donde va nuestra energía es donde va nuestra energía hacia los resultados y donde también vamos a ver que algo crece o no. Entonces, acá te recomiendo que de verdad que busques algún espacio o una reunión de equipo, tipo un mastermind, algo que te ayude a que de verdad que todo tu ambiente esté propicio para que puedas concentrarte en este tipo de acciones, en estas acciones productivas para poder finalizar el año de la mejor forma, con mucha más claridad y no depender de la motivación. La motivación como que va y viene, pero esa claridad que necesitamos de ver el panorama y tomar decisiones hace que seamos realmente más productivos, hace que seamos también mucho más estrategas y dueños de empresa como somos. Y por último, para cerrar el episodio, espero que te haya gustado. Acuérdate que son los primeros episodios que estoy creando en YouTube, así que me apoyas mucho si te suscribís al canal y pones un like o me dejas un comentario, que los voy a leer todos, obviamente. Pero me encanta como estar haciendo esta nueva versión del podcast y que creo que no van a ser todos los episodios así, pero bueno, yo feliz de hacer también algunos de esta forma y probar nuevas estrategias justamente por esta claridad que te cuento que analicé. Y en base a eso te quiero invitar a que te suscribas a la lista de espera para ser parte del taller que te comentaba antes en el principio del episodio, Planifica, Crecer y Disfrutar. El taller es un taller para emprendedores de servicios que quieren justamente aprender a planificar desde una coherencia estratégica y también a lo largo de sus vidas con una coherencia de disfrute hacia lo que realmente quieren vivir los próximos años. Es una metodología que enseño todos los años, que aplico desde hace muchos años con clientes y que también aplico en mi negocio, donde te ayudo a planificar el próximo año con lo que realmente significa ese año de productividad y disfrute, de crecimiento, de sentir que realmente avanzás y tenés esa claridad todos los trimestres. Vamos a ver primero, 3 días van a ser, vamos a ver primero lo que tiene que ver con la revisión de lo que fue este año 2024 en tu negocio, una revisión con todo lo que significó para que puedas sacar conclusiones con información que realmente es valiosa y que depende de tu negocio y que desprende de tu negocio para poder realmente tener claridad sobre los siguientes pasos. Vamos a ver también lo que significan los modelos mentales y vamos a crear tu propio modelo mental para que tu toma de decisiones en el 2025 sea mucho más fácil, mucho más práctica y que sea mucho más ágil también ante ciertas circunstancias y oportunidades. Vamos a ver por otro lado un diseño de intención para tu próximo año. Te voy a contar mi metodología, que definimos los objetivos, donde definimos los proyectos en los que vas a trabajar y también la temporalidad donde van a suceder esos proyectos para que tengas un mapa general de lo que va a suceder con la flexibilidad que requiere también para que eso suceda efectivamente. Y por último vamos a trabajar en algo que yo llamo el Lab Creativo, donde vamos a tener una dinámica grupal y también individual de creatividad para responder a todos esos cómo que no tenemos al momento de planificar. Porque muchas veces pasa que tenemos un plan diseñado, hermoso, estratégico, que nos apasiona, que nos encanta, pero las primeras preguntas que surgen es ¿cómo hago esto? A esa pregunta vamos a responder en esa parte del laboratorio creativo, donde vamos a trabajar en conjunto con dinámicas de creatividad que usan las grandes empresas para poder tener ciertas soluciones a problemas y en este caso a los desafíos que enfrentamos a la hora de desarrollar después ese plan. Porque seguramente habrás escuchado que la mayoría de las personas que inician con una intención clara a principio de año no son las que lo terminan después, pero cuando tenés un plan estratégico y encima aplicás estas técnicas de creatividad a tu día a día, te ayuda muchísimo más a ser constante, a ser consciente de lo que sos capaz de hacer también y a qué recursos necesitas para poder hacerlo. Así que si te interesa este taller, te dejo abajo el enlace para que puedas suscribirte y anotarte en esta lista de espera porque muy pronto voy a estar mandando mail a las personas que estén ahí para que sean las primeras en enterarse que ya están abiertas las inscripciones. Va a ser en noviembre, así que te espero y espero que te haya gustado este episodio.
Espero que realmente te lleves estas 3 acciones productivas para antes de finalizar el año, para que finalices el año con mucha más claridad y también con liviandad, que a mí me encanta de esa forma y que creo que está bueno brindar el 31 diciendo todo lo que me propuse, realmente pude accionarlo, quizás no terminarlo absolutamente todo, pero sí tener más claro por dónde voy y cuál es el siguiente paso. Nos vemos la próxima.